Me emociona darles la bienvenida a este nuevo episodio. En esta ocasión nos acompañará Gaby Cermeño. Gaby es considerada una de las maestras más reconocidas en América Latina, con una trayectoria de más de 25 años en yoga. Vivimos en un mundo donde todo cambia, donde lo único seguro que tienes a la hora que naciste es que vas a morir. Imagínate, es como... La paradoja más grande. ¡Qué difícil! No hay nada más fuerte que eso, pero así ponle lo que me digas. Si tú te basas en la estabilidad que te den las cosas afuera, pues nunca lo vas a lograr. Pero en cambio, si tú vas hacia adentro y conectas con esa parte de ti que es eterna, es como un refugio donde no importa qué pase afuera, tú puedes experimentar paz. No importa cómo esté afuera, hay armonía dentro de ti. Su experiencia la ha convertido en una referente y experta en yoga terapéutico, alineamiento biomecánico y manejo de energía. Para Gaby, el yoga ha sido un salvavidas en diversos aspectos de su vida, desde el ámbito físico hasta la parte emocional, mental y espiritual. Gaby es una eterna estudiante, siempre en busca de conocimientos y técnicas que complementen su enseñanza. Es maestra certificada en 2 metodologías de yoga y ha realizado estudios en medicina china aplicada al yoga y medicina energética. En la actualidad, Gaby se dedica a compartir con personas de todo el mundo lo que tanto le ha ayudado a ella. Espero disfruten y les aporte mucho el episodio de hoy. Pues bienvenida al podcast. Gracias, Evas. La verdad es que va a ser un reto, ¿Sí? porque para los que no saben, es mi mamá. Entonces es un reto como dividir y después de conocernos y sí, todo y vivir tanto tiempo juntos, ahora como poner esa separación y hacerte esas preguntas, pero Te digo ahí te va. que puede ser trampa porque conoce todo de mí. Bueno, justamente la dinámica es que te voy a hacer 10 preguntas personales y las tienes que responder en el menor tiempo posible, Vale, ¿vale? Entonces, ¿lista? listo. ¿Sobre qué te sientes orgullosa? Sobre mis hijos. ¿A quién admiras? Pues a varios maestros. Gurumay, ¿A qué Pandajit, ¿A qué te cuesta trabajo decirle que no? a mi familia. ¿Qué riesgo que tomaste cambió tu vida? Dejar la arquitectura y dedicarme al yoga. Antes de dedicarte al yoga, dar clases, eventos, ¿qué hacías para ganar dinero? Me dedicaba a la arquitectura, sobre todo al área de proyectos. ¿Qué experiencia te marcó y pocas personas saben? Pues yo creo que la que más me marcó fue esa primera clase de yoga que tomé, pero todos lo saben. ¿Quieres una que no sepa nadie? Uf, déjame pensar, porque la verdad es que los platico. Pero yo creo que una experiencia que me marcó fue cuando tú viniste al mundo. Porque transformó mi vida y la sigues transformando. Eres un remolino en mi vida. Ok. Cuéntame algún defecto o sombra tuya. Soy muy intensa. Puedo ser muy intensa. He trabajado mucho en eso, pero antes me pasaba mucho por encima. Puedo ser muy workaholic, que también he estado trabajando mucho en eso. ¿Intensa respecto a emociones o respecto a...? A todo, a emociones, a cómo hago las cosas, a mis creencias, a mis ideales, a la forma que yo espero moverme en la vida y que los demás espero que se muevan en la vida. ¿Cuál ha sido tu situación más vergonzosa? Una vez que yo tratando de hablar alemán, en lugar de decirle al señor invitado que si quería una salchicha, según era mi alemán, decirle, ¿quieres una salchicha? Le estaba diciendo, ¿quieres un pecho? Ok. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de tu infancia? De mi infancia. Mi hermano y yo en el rancho de mis abuelos,
corriendo en él, inclusive hicimos como unas sillas en una parte donde se caía el terreno y había un árbol enorme y entonces hacíamos nuestras sillas ahí en ese árbol maravilloso. Qué padre. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Compartir lo que verdaderamente yoga es, porque creo profundamente que el mundo necesita estas herramientas de yoga y por alguna cosa se han desvirtuado y se ha quedado nada más en la parte física de crear fuerza, flexibilidad, de llegar a las posturas. Y yoga es mucho más que eso, son herramientas que realmente nos ayudan a evolucionar, a sanar, a estar en paz. Y yo creo que esa es la misión que todos tenemos al final y al cabo. Si tú estás en paz, el mundo va a estar en paz. Si tú sanas, el mundo va a sanar. Lo lograste. Pasaste las 10 preguntas. En la dinámica dijiste que el yoga se ha desvirtuado o que incluso se podría decir que pues no sirve como se planteó inicialmente. ¿Por qué mencionas eso? Yoga empezó como un proceso de meditación, realmente. Fue muchos años más tarde que se crearon toda esta serie de posturas y lo que conocemos como Hatha Yoga. Porque al final el objetivo del yoga es crear conciencia, es conectar con eso que verdaderamente eres. Dentro de las diferentes escuelas de filosofía se va a cambiar un poquito el objetivo, pero al final y al cabo no es nada más quedarnos con la parte física. ¿Qué es lo que ha pasado en la actualidad? Yo les digo que yoga trabaja como a diferentes niveles, diferentes capas, como estas muñequitas rusas, las matryoshkas, que tenemos la parte externa, sería la capa física, pero después está la capa mental, la emocional, la espiritual, van siendo diferentes capas. Y actualmente el yoga se ha quedado nada más con esa parte externa, de lograr fuerza, de lograr flexibilidad, de llegar a las posturas. Y mucha gente inclusive piensa que yoga y meditación está separado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes entrar a este tipo de clases más enfocadas a la parte física y puede ser una puerta de acceso porque si estas clases te abren a curiosear, ¿no? Es decir, ¿qué más hay allá adentro? Y te puedes meter más profundo. Pero si te quedas nada más en la parte física, no estás teniendo realmente el objetivo real y si no estudias filosofía, pues menos, acaba siendo un ejercicio físico. ¿Qué te llevó a ti a practicar yoga, a enseñar inclusive? Bueno, es que yo desde chiquita me cortaba las venas por todo, por mi forma de ser, las emociones se me desbordaban y yo sentía un gran vacío. Yo me acuerdo ese vacío que sentía desde chiquita de que me sentía como que no encajaba en mi familia, no encajaba con los amigos, no encajaba en la escuela y que siempre sentía como que algo faltaba. Ya cuando estudié filosofía de yoga, 20 años, 20 y tantos años después, me dijeron, ¿qué crees, Gaby? Eso no es un error, al contrario, esa es la bendición porque es tu alma asegurándose de iniciar un camino espiritual, es la forma en que tu alma se asegura que, entre comillas, me gusta esta frase, regreses a casa, ¿no? Que tu alma vaya a conectar con lo que verdaderamente eres. Yo he vivido, pues, tu transformación, ¿no? Y a través de los años, porque ya son muchos haciendo yoga, practicando, y sí veo que hace, no sé, como 4 años, 5 años, fue donde mayor transformación he visto en ti. ¿Qué crees que fue lo que cambió? O sea, ¿por qué? Y, o sea, conectando al punto anterior, ¿no? De las diferentes metodologías de yoga. Bueno, si me dices de hace 4 años, lo que pasa es que han sido los últimos 4 años más difíciles de mi vida. En los que, por un lado, nos dijeron que a mi mamá le quedaban 9 meses de vida y fue pues todo un año de verla sufrir. Tenía cáncer en los huesos y realmente pues el sufrimiento fue bastante grande y yo al ser tan empática, híjole, sentía mucho ese sufrimiento. Una semana después de eso a mí me detectaron un tema en la tiroides, que para mí también eso fue como un sablazo porque era como yo me cuido, yo hago todo bien, a mí no me va a pasar esto.
y de repente te dan un diagnóstico y dices, wow. Y pues bueno, después de que mi mamá fallece, pasan unos meses y yo empiezo a tener un desequilibrio igual con la tiroides. Entonces, bueno, han sido 4 años que han sido bastante intensos. Para platicarte un poquito lo que este desequilibrio hacía es que yo estaba dormida profundamente, yo me podía dormir sin problema y me despertaban unas descargas eléctricas tremendas y acababa todo mi cuerpo adolorido. Pues había veces que... O sea, esas descargas es dolor, es... Primero era la descarga eléctrica porque tiene que ver con los nervios y después quedaba adolorido todo el cuerpo por eso. Entonces me despertaba, me ponía a meditar. Hay veces que al principio me volvía a acostar y ya me quedaba dormida. Al día siguiente despertaba como si nada, pero hay veces que me despertaba el dolor, me ponía a meditar 1 hora, me volvía a dormir y a la mera hora otra vez empezaba esta descarga eléctrica. Entonces, pues sí, la verdad es que estos últimos años la vida me puso de rodillas totalmente. Y creo que ahí fue donde empecé a usar más las herramientas que yo ya había venido aprendiendo desde hace muchos años, pero no las había aplicado a tal grado o visto el cambio que generan cuando tú estás de rodillas, cuando estás en el suelo, cuando estás vulnerable, lo que eso genera en ti. Entonces, pues se hace un cambio grande. Para dar un poco de contexto, pues es no solo el dolor físico, sino el no dormir. Y el no dormir durante 3 años. días seguidos o años seguidos. Entonces, yo viéndolo desde afuera, creo que muy pocas personas en el mundo lograrían lo que tú has logrado, ¿no? O sea, como que de salir adelante con eso. Y, o sea, por eso me gustaría que compartas más esas herramientas, ¿no? Es, si lo vives en carne propia y lo poderoso que puede ser y que te puede ayudar en eso, para todo lo demás es impresionante. Sí, porque aquí el caso es que, pues es un tema, digo, seguimos en la búsqueda de qué es la causa, porque apenas llevo 1 mes que no me han dado, apenas. Y el cambio importante que hicimos fue que después de mucho, yo estaba tomando hormona tiroidea sintética de la farmacia para equilibrar. Y parece que eso era lo que me estaba causando esas descargas eléctricas. Ahorita la cambiamos por una hormona tiroidea natural. Y pues bueno, es impresionante porque, pues bueno, yo cuando me detectaron este desequilibrio en la tiroides, me fui a hacer todo lo que podía con los maestros más fregones que hablaban de este tema. Me fui 1 semana con Joe Dispenza, era como, yo lo voy a transformar. Y creo que en esa parte fue una gran enseñanza en cuestión a ese ego desequilibrado, ¿no? En mi filosofía no tenemos problema con el ego. El ego, cuando está en equilibrio, es de las cosas más maravillosas, pero cuando está desequilibrado, y yo creo que sí había una parte de arrogancia de mi parte de decir, esto yo lo voy a transformar. Y entonces era muy fuerte ver que no lo podía transformar. Y era muy interesante. Porque, sí, por más que medites 3 horas. Pero eso es lo que hacía. O sea, me sentaba a meditar, meditaba 2 horas y te lo juro que en la meditación llegaba un momento en que sentía como, son los químicos, los sacaba en algún momento el cerebro y yo sentía así como si se fuera quitando el dolor y me dormía, pero al día siguiente otra vez. Entonces, pero era pues como no, si me estaba yo todos los días tomando la pastilla que generaba eso. Entonces, pues se dio a nivel físico, pero eso obviamente activa la parte emocional, activa la parte mental. El no dormir le da en la torre al sistema nervioso y a mí me impactó lo que estas herramientas pueden hacer. Y justamente por eso estoy empezando a compartirlas desde otro espacio. Sí, creo que
el hecho de, o sea, yo no duermo tantito y ya estoy reaccionando y ya estoy diferente. Y hubo muchas veces que los visitábamos, ¿no? Un fin de semana, en las comidas, y nos decían, no, pues no dormí, pero estabas en tu centro, ¿no? Y por más que pasaba, estabas en tu centro. Entonces, me encantaría que nos platiques más justamente de eso, o sea, de cómo este método de yoga puede ayudar a las emociones y es diferente a lo que se suele hacer. Bueno, es que ya no te podría hablar de un método, ha sido varias cosas que he estado utilizando. Pero al final estás creando un método. Sí. Bueno, nada más, lo que sí te quiero platicar que fue muy chistoso. Una sola noche que ya estaba, sí, hasta el tope. Porque realmente es un esfuerzo, es decir, te despierta, lo que quieres es quedarte dormido y no puedes. Y el hecho de sentarte a meditar con el dolor es súper intenso. Y entonces, un día dije, no, ya, me vale, hoy voy a ver series. Y me senté toda la noche. ¿A qué hora? A ver, pues desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, toda la serie, creo que me aventé toda la serie y sí, no te puedo decir cómo andaba al día siguiente. O sea, si eso lo hubiera estado haciendo, no hubiera aguantado ni una semana. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía? En la noche o me ponía a meditar o me ponía a hacer yoga nidra, que es otra especie de meditación, o hacía yoga restaurativo, o sea, cosas que realmente descansara el cuerpo y entrara en este proceso de relajación. Y en la mañana hacía prácticas para mover la energía, y metía prácticas de medicina china aplicada a yoga según lo que fuera necesitando para ayudarle al hígado, para ayudarle a los riñones, o sea, todo lo que no se pudo procesar en la noche a partir de descansar, que por lo menos se procesara con estas prácticas. ¿Y cómo es diferente a lo que conocemos como yoga? Lo que pasa es que lo que conocemos como yoga y la mayoría es usar el cuerpo a través de la fuerza, a través de la flexibilidad, a través de como movimientos muy seguidos, que ese es como los yoga, que el tipo de yoga que más popularidad tiene, ¿no? Es como a la gente le gusta salir sudando, salir sintiendo que hizo Sí, y lo que vemos en ejercicio. redes sociales es la postura difícil, Exacto. el parado de manos. Exacto, yo por eso dejé de postear fotos haciendo posturas difíciles porque entonces la gente me llegaba y me decía, no, es que yo no puedo hacer eso, entonces no puedo hacer yoga. Y yoga es, puedes estar cuadrapléjico y tú respirar conscientemente, eso es hacer yoga. ¿Y cómo se conecta eso con las emociones? O sea, por ejemplo, si quiero, no sé, estoy triste, ¿qué tipo de práctica hago? Si estoy enojado, ¿qué tipo de práctica? La magia es entender que todo es energía. Y aunque la primera forma de yoga no empezó así, sino más era a partir de la concentración, una cuestión mental de autodisciplina, de sentarte y controlar tu mente. Después surge lo que sería el yoga tántrico, que ahí es donde la gente, ¿no?, se espanta y se para los pelos porque piensa que tiene que ver con sexo. No tiene que ver con sexo, es un pedacito así de toda una filosofía enorme. Pero aquí el caso es que llega esta filosofía y nos enseña que todo es energía. Que tu mente tratando de calmar la mente o desde tu esfuerzo personal tratando de calmar la mente es mucho más difícil. Hay gente que se le puede dar muy fácil, ¿no? Estos yogis que nacen yogis y se sientan y ya podían calmar su mente. Yo no podía. Yo no podía calmar mis emociones, yo no podía calmar mi mente. Entonces ellos se dieron cuenta que si tú mueves la energía de cierta forma, entonces puedes generar ciertos resultados. Entonces, si tú quieres mover la tristeza, pues entonces mueves la energía de cierta forma. Si tú quieres mover el miedo, pues también lo puedes mover de cierta forma. Y aquí hay algo muy importante. No es que queramos negar la emoción, no es que la quieras como quitar y no sentir o rechazarla. Tú te abres, la sientes, tomas el mensaje que te viene a dar, pero imagínate qué maravilla
que tú tengas una varita mágica para gestionarla. Y qué mejor que gestionar tus emociones, tus pensamientos a través de mover la energía, porque no te tienes que pelear con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que esa energía, así como viene, así se va. Porque si yo no la sé gestionar, esa energía viene y la guardo. Viene y la guardo. ¿Y qué es lo que pasa? Se queda ahí estancada. Número 1, le hace daño a tu cuerpo, a tus órganos, pero número 2, va a querer salir esa energía. Entonces, con cualquier cosa que pase en el exterior, esa energía vuelve a brotar. Y si se guardó con dolor, va a salir con dolor. Si se guardó con tristeza, va a salir con tristeza. Entonces, es como si tú fueras al restaurante, algo te cayó mal, y guardes la comida que te cayó mal en tu refri para acordarte de que te cayó mal eso. Entonces, es ilógico. Es como, mejor lo suelto, mejor lo libero. Mucho para dar contexto de lo que preguntaba antes, ¿no? Y de lo que decía antes respecto a ver el cambio, porque siento que muchas veces es, bueno, estamos bien y somos los seres más amorosos y plenos cuando estamos en el tapete y cuando estamos haciendo yoga. Pero muchas veces, incluso yo que estuve en esa industria, pues vi cómo saliendo de eso, adiós, ¿no? Y el primer coche que se te cruza, pues ya se olvidó todo lo que estabas en la clase. Pero sí vi un cambio muy grande cuando empezaste a practicar esto. Inclusive algo se mencionaba como de lo contrario, ¿no? Porque solemos practicar lo que más nos... Sí, lo que pasa es que cuando tú estás en desequilibrio, vas a buscar aquello que empata ese desequilibrio, ¿no? Ujú. Es decir, una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que necesitamos. Entonces, Por ejemplo, si yo caigo muy fácilmente en el enojo y sí, soy hiperactivo, me va a gustar, si eres hiperactivo o como yo, intenso, ¿no? Es como, me encantaban las prácticas donde me sintiera que me retaban y hacer balances de brazos y parados de manos y 108 backbends y las extensiones más profundas, pero todo eso me activaba más mi intensidad, activaba más mi fuego. Entonces, y si a mí me ponías a hacer una práctica tranquilita, era como, no, me estoy aburriendo, aunque sí las hacía, pero no las hacía que con esta incluso aplica conciencia. no solo para el yoga, sino para cualquier cosa, ¿no? Es Exacto. decir, estoy enojado, bueno, voy a box y saco mi enojo ahí y eso me ayuda. O sea, sí, ¿no? Se liberan ciertas hormonas, etcétera, pero no hay un cambio de personalidad, no hay un cambio Yo creo de hábitos. no hay un cambio de energía equilibrada, que al final eso es lo que estamos buscando. Dentro de yoga se dice, tú naces con cierta personalidad y lo que estamos buscando es justamente llegar a esa personalidad equilibrada, porque pues esa intensidad mía no la voy a cambiar, pero sí la puedo equilibrar, Ok. ¿no? Y entonces, y eso tiene que ver con todo, o sea, es porque nos gusta, somos de cierta forma y nos va a atraer ciertas Entonces, cosas. ¿qué práctica, por ejemplo, fue la que te ayudó o la que me ayudaría en ese aspecto? Son prácticas donde, por el contrario, bajamos esa intensidad. Es como si apagaras ese fuego y al principio, obviamente, estás acostumbrado a eso. Hay un patrón, no nada más neuronal, sino hay un patrón energético. Y yo me sentía así como, no, me quiero mover, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero por eso es lo que te digo, que cuando ya no te queda de otra y lo practicas, lo haces y ves el cambio, yo a la fecha ya no me paro en mi tapete a hacer estas prácticas intensas porque para mí me dolía la cabeza y decía, no, es normal, no alineé bien el cuello, no sé qué. No, me dolía la cabeza porque es mucho fuego Estabas y cultivando más eso. estaba cultivando más de lo que me desequilibra. ¿Crees que aplica también en sí en la vida? O sea, si, no sé, si alguien así que suele ser intenso, que suele caer en esas emociones más de enojo, más, le ayuda
hábitos que lo lleven a más tranquilidad, más, no sé, escribir, Aplica para leer. todo, claro, aplica para todo. Nada más que va a ser más difícil si tú eres súper intenso y decir, no, porque tengo que hacer algo diferente, me voy a poner a escribir o me voy a poner a meditar. Por eso mucha gente dice, yo no puedo meditar. ¿Por qué? Porque no hay ese cambio de energía. Entonces, lo que hacen estas prácticas es que van cambiando la energía poco a poco. Es como si el coche fuera a 200 kilómetros por hora, no lo vas a frenar en seco. Tiene que tener un proceso para frenar. Ahora, también sucedería el contrario. Puede ser una persona que es más letárgica, que le cueste trabajo moverse, que le cueste trabajo como Sí, que esa suele inspiración. estar en tristeza, que suele estar más tranquila, que Exacto. Entonces, para esa persona hay otro tipo de práctica. Mucho mencionas también que nada es un obstáculo para tu camino espiritual, para tu crecimiento. ¿A qué te refieres con esa frase? Lo que pasa es que cuando entramos en este camino espiritual pensamos que, por lo menos yo lo hice, que era como esta idea rosa de que cuando yo realmente ya esté en mi centro, todo, voy a estar siempre en este espacio de paz y tranquilidad. Y al final no, es que seguimos siendo humanos y tenemos todas la expectativa de que a la hora de tener estas prácticas, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, ¿no? Y el tema es que seguimos siendo humanos, ¿no? Y vamos a tener emociones y situaciones y tenemos un cuerpo físico y va a pasar por diferentes etapas, pero además la vida va a seguir sucediendo. Sí. La diferencia es que tienen las herramientas para poder, yo le digo, surfear las olas de la vida. Y cuando realmente tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que cualquier situación difícil que hay en tu vida, al fin y al cabo, va a ser una práctica. Va a ser una práctica. Yo le digo, es una prueba científica. Es como vas a entrar en el laboratorio de ver cómo tus herramientas te están ayudando para pasar esa prueba. Pero aquí el tema importante es practicarlas desde antes. Construir el músculo. Construir el músculo, porque si cuando llega la ola, el tsunami, en ese momento tú quieres, ¿qué hago? Y no tienes las herramientas y no tienes el músculo entrenado, como tú dices, pues está muy difícil. Y sí, como dices, ¿no? La adversidad, el caos, creo que es algo inherente de la vida. Y muchas veces vivimos con esta expectativa de que no, es la felicidad y la adversidad y los problemas. Y pocas veces lo vemos como un camino. Sí, porque además ahorita toda esta cultura pop de la ley de atracción que se ha llevado en otro extremo, que yo creo que la esencia que justamente Tantra hablaba de eso no es esa, ¿no? O sea, es como, no, si tú atraes todo lo que quieras. Entonces, es complejo, ¿no? No podemos irnos a los extremos de nada más porque pienses bonito va a suceder todo bonito. Sí. Un poco rescatando el tema del Tantra, porque creo que me parece muy bueno cambiar esa creencia. ¿Qué es el Tantra y por qué se ha confundido tanto el camino, el significado? Bueno, el yoga ha sido toda una corriente que se ha dado y en la cual ha habido varias escuelas filosóficas. Y si ha durado tantos años, pues es obvio que van a venir diferentes maestros y van a evolucionar y todo. Entonces, yoga tradicional, como te digo, empieza como una práctica meditativa, de decir, vamos a controlar nuestra mente, vamos a controlar. Sí. Pongo mucho el ejemplo de que todo lo que es materia, que es tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, todo eso se mueve, es la materia, es como el lago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lago? El agua se mueve y hace ondas. Y si hay esas ondas, no refleja nada o distorsiona lo que refleja. Y tu espíritu o tu esencia, como tú lo quieras llamar, es la montaña. Entonces, lo que buscaba el yoga tradicional es aquietar ese lago para que se reflejara el espíritu, para conectar con el espíritu. Entonces, un poco era como la parte
material, la parte de pensamientos, emociones, había que controlarla y trascenderla. Inclusive lo que buscan es trascender la vida, salirte del samsara. Samsara es, ellos creen en la reencarnación, entonces lo que buscan es salirte de esta rueda de nacimiento y renacimiento para fundirte con el espíritu. El Tantra llega mucho tiempo después y dice, el yoga tradicional tiene herramientas poderosísimas, nos da enseñanzas increíbles. Yo siempre lo comparo con la física, ¿no? Einstein no hubiera podido desarrollar todo lo que desarrolló si no hubiera existido Newton, ¿no? Es como la evolución que se da. Lo mismo pasa con el yoga. No hubiera llegado el yoga tantra si no hubiera existido el yoga tradicional. Entonces, lo que llega al tantra te dice, todo es conciencia, todo es esta energía, como tú la quieras llamar, esto no es religión, y aquí no hay nada bueno o malo, es dependiendo de qué haces con él. Y si estamos en esta vida, es justamente para poder experimentar eso que somos. Nos va a ayudar a calmar la mente y las emociones y todo, sí, nada más que ellos usan otra técnica y dan un paso más adelante, que es usar la energía para, como te decía, calmar la mente. Calmar la mente con la mente es muy difícil, pero se dieron cuenta que la energía sigue a la mente, pero también la mente sigue a la energía. Entonces, si tú mueves la energía, la mente se va a venir y la puedes transformar sin tener que pelearte con ella. Entonces, incluso haces un cambio de estado, ¿no? Y mucho de lo que habla es que somos antenas, ¿no? Entonces, si cambiamos la energía, si cambiamos el estado emocional, automáticamente vamos a tener otro tipo de pensamientos. Es como cambiarle al canal de televisión y recibes otro tipo de señales. Recibes otro tipo de señales y tú estás en otro tipo de señales y tu cuerpo está completamente diferente, porque al final todo es energía. Por eso me encanta esta frase de maneja tu energía, maneja tu vida. Si tú aprendes a manejar tu energía, aprendes a manejar todo. Y esa es la gran cosa que nos da el Tantra. Es toda una filosofía que es hermosa, donde nos dice, aquí nada es un problema. Ni el ego, ni la mente, ni las emociones. Es qué haces con ellas. Al final, todo puede ser una puerta de acceso para expandir tu conciencia. Y cuando expandes tu conciencia, reconoces lo que eres, pero no nada más te da la filosofía, te da las herramientas para poder hacerlo. Si el Tantra representa toda esta escuela de filosofía, toda esta forma de ver la vida, ¿dónde rayos Se perdió salió el que es solo sobre sexualidad? Porque dentro del 100% que te dice nada es bueno o malo, todo es dependiendo qué haces con él, hay un 1% que habla de la sexualidad. O sea, es como un libro que el libro completo tenía una página de eso. De eso, y eso, un inglés fue a la India y es como si hubiera arrancado esa página del libro, la lleva a Occidente porque sabía que esa página iba a vender. Entonces dicen, miren, aquí traigo lo que es el Tantra y llevo solamente una página y la gente se ha quedado con esa página. Me acuerdo mucho en un evento al que nos invitaron y porque sigue habiendo maestras muy famosas o con cierto reconocimiento que comparten Tantra, pero solo es ese 1%. ¿Qué le dirías a las personas que reciben esa información? O sea, ¿cómo pueden profundizar? Pues es todo un tema y sí pediría que profundicen, porque aquí el tema es que sí, esa hoja es maravillosa, pero imagínate que hay 99 hojas más, 99 enseñanzas más. Entonces, si no, nada más nos estamos quedando en ver un pedacito y nos estamos perdiendo toda una imagen completa, porque usa todo en tu vida como una puerta de acceso para expandir tu conciencia. El sexo, pero la comida, las relaciones, las situaciones difíciles, cuando te sientes enamorado, el ver la naturaleza, es decir, cuando tú estás trabajando desde este espacio, todo puede ser tu herramienta de expansión. La mayoría de las personas nos cuesta ir hacia adentro, ¿no? Y nos cuesta iniciar ese camino, ¿no? De sentarnos en un mat de yoga, de meditar, de hacer esos movimientos que nos ayuden.
¿por qué crees que como estamos tan alejados de eso y nos cuesta tanto? Bueno, esta pregunta que me haces es súper importante porque además yo diría que esa es la respuesta a de por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, porque así lo dice esta filosofía, ¿no? O sea, Tanta infelicidad. tanta infelicidad, tanto sufrimiento, tanta desconexión. O sea, yo sí creo que muchas de las cosas que estamos viviendo es el resultado de una expresión del consciente colectivo, ¿no? O sea, si la mayoría de la gente vive en ese dolor y sufrimiento, eso es lo que va a pasar. Si la mayoría de la gente nada más ve por sí mismo desde una forma egoísta, pues en el mundo se va a estar expresando eso. Entonces, Sí, es contagioso. O sea, las emociones y las acciones son contagiosas. Y sí, es una epidemia. Pero así como puede ser epidemia de para un dolor, lado, puede ser epidemia de... sí, y además es la forma que nos educan. ¿Qué nos dice el yoga? Primero que nada, si tú le preguntas a las personas qué quieren, ¿no? Es que es impresionante. Todos estamos buscando o que si el viaje, o que si el coche, o que si la pareja, lo que me digas, pero externo. Porque así nos han educado, ¿no? Es que cuando tengas esto, entonces sí vas a ser feliz. Cuando pase aquello, entonces sí vas a ser feliz. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos como caballitos persiguiendo la zanahoria. Y entonces, pues nunca hay esa felicidad. Ahora, si te va bien y alcanzas la zanahoria, ¿qué crees? De todos modos perdiste, porque entonces dices, ya hice todo este esfuerzo, todo este trabajo, donde hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, y de repente sigo igual, sigo sintiendo ese mismo vacío. Y la respuesta que nos da el yoga es que nuestra atención está secuestrada hacia afuera. Y esa es la razón de nuestro sufrimiento, porque al final no queremos esas cosas externas. Al final lo que necesitas y lo que quieres es sentirte pleno, en armonía, feliz. Sí, si le preguntas a alguien que está buscando el éxito, como un niño pequeño, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo que al final la respuesta es eso, ¿no? Es sentirnos plenos, amados. Entonces todos buscamos eso y el yoga lo que nos dice, pero si nuestra atención está secuestrada hacia afuera, y me encanta usar esta palabra secuestrada, ¿no? Hay un texto del Yoga Tantra que lo habla así, y lo habla de secuestrado. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a ir hacia adentro. La mente tiene la misma capacidad de moverse hacia afuera que moverse hacia adentro, la misma. Pero pues obviamente si tú la entrenas nada más a ir hacia afuera, pues obviamente no sabe moverse hacia adentro. Entonces, si no sabemos movernos hacia adentro, no podemos conectar con esa que es nuestra esencia. Dentro de ti hay una parte que no cambia. Sí, estamos acostumbrados a que cuando hay dolor, ¿no? Buscamos ese placer y esa gratificación instantánea afuera. Y, no sé, siento dolor y prendo una serie, tomo cierta sustancia, pero es hacia afuera. Hago lo que sea para no tener que ir hacia adentro porque se siente muy incómodo. Y esa es la razón por la que cuesta tanto, porque es aún más doloroso. Lo que pasa es que si nada más estamos yendo hacia afuera, no estamos conectando con esa parte de ti que es eterna y que no cambia. Vivimos en un mundo donde todo cambia, donde está en constante cambio, donde lo único seguro que tienes a la hora que naciste es que vas a morir. Imagínate, es como... La paradoja más grande. ¡Qué difícil! No hay nada más fuerte que eso, pero así ponle lo que me digas. No es vivir en esta incertidumbre completamente porque no sabemos nada, no tenemos control sobre nada en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú te basas en la estabilidad que te den las cosas afuera? Pues nunca lo vas a lograr. Pero en cambio, si tú vas hacia adentro y conectas con esa parte de ti que es eterna, esa parte de ti que tiene ciertas características, yo les digo, es como un refugio donde no importa qué pase afuera, tú puedes experimentar paz. No importa cómo esté afuera, hay armonía dentro de ti. No importa qué pase afuera, hay esa plenitud interna. Entonces, si nosotros vamos a ese lugar constantemente, es mucho más fácil que vayas navegando por todos estos cambios de la vida. ¿Qué recomendarías, ya para acabar, qué le recomendarías a la gente para
iniciar ese camino, o sea, alguien que todavía no tiene su práctica, ¿cómo animarías a la gente a iniciar o incluso a la gente que usa el ejercicio o incluso el yoga como ejercicio, que al final siento que es como una curita que realmente no te ayuda a ir hacia adentro o a cambiar y manejar las emociones? Yo lo que les diría es que pienses en tu vida como si son varios platos. Y algo que siempre he dicho es que el enfoque y el éxito en un plato nunca va a valer el fracaso de los otros. Entonces te tienes que enfocar en todos esos platos, pero además, ¿quién es el que mueve los platos? Es tu ser. Es esa parte de ti que te digo que no cambia, no es tu mente, no lo confundas, no son tus pensamientos, es esa parte de ti que no cambia. Y cuando tú le dedicas tiempo a eso, es impresionante cómo puedes malabarear mejor todos esos platos. Hay muchos caminos, muchas herramientas. A mí la que me ha funcionado ha sido yoga con meditación y visto desde este espacio. Entonces, si alguien quisiera estar en este camino, yo le recomendaría hacer justamente prácticas para mover la energía. Que dejes de ver yoga como tu plato físico, ¿no? Como la parte de trabajar con el cuerpo, sino que lo veas como trabajar con el ser y trabajar con tu energía para que cada vez sea más fácil reconocerte como el ser en lugar de reconocerte nada más con tus pensamientos o con tus emociones o con tu historia. Esos son platos que se mueven del ser. Y que pueden cambiar. Y que pueden cambiar. Pero si estás en el ser, lo puedes cambiar y lo puedes transformar. Si ni siquiera te identificas con el ser, pues no hay forma de transformarlo. Vamos a dejar, obviamente, tus redes para que puedan encontrar las prácticas y se animen realmente a tener esa práctica, ¿no? Y, bueno, creo que también me encantaría seguir creando cosas juntos, ¿no? Porque creo que le doy mucho entendimiento a las cosas, pero también las herramientas. Y recientemente creamos el botiquín emocional, ¿no? Que es justamente poder conectar esos dos mundos, ¿no? Es que ha sido muy bonito porque, como les digo, aquí él ha sido mucha de revolución en mi vida porque él me aterrizaba. No era como, a ver, no entiendo nada. Pónmelo más claro y ha sido muy bonito hacer esta mancuerna. Gracias.